Como todos sabemos, hace unos días la organización Estado Islámico realizó varios ataques concentrados en poco tiempo en la ciudad de París, en varios barrios de la ciudad. Fueron ataques altamente organizados, muy mortíferos, que hablan, bueno, de la capacidad de organización y la capacidad de acción de esta organización fuera de los territorios en los que se ha constituido y particularmente en Europa. Y fue un acto terrible, por supuesto, pero de una organización muy precisa y muy delicada, porque como sabemos, Francia tiene uno de los sistemas de seguridad y de información, inteligencia más sofisticados que hay. Sin embargo, visiblemente no lograron detectar estos ataques. Para ello, los militantes de esta organización se organizaron no en Francia, sino en Bélgica. Ahí prepararon todo y realizaron sus acciones, casi todas por medio de actos suicidas en la ciudad de París. Bueno, ¿por qué en Francia? Habría que preguntarnos por qué realizaron este grupo esta acción en Francia. Bueno, ellos lo han dicho, es conocido también que se trata de un acto de venganza contra el gobierno francés, claro, en las personas de los ciudadanos franceses y otros comunes y corrientes, pero es un acto de venganza por los bombardeos que ha estado realizando Francia en Irak y ahora en Siria también en contra de posiciones de esta organización. Es una cuestión que tiene muchas aristas, el por qué realizaron esos ataques en esos lugares, en París. Sin embargo, creo que en términos generales, para entender esto con profundidad, necesitamos ir más allá de diferentes aspectos importantes, por supuesto, ¿verdad? Como el hecho de que están atacando lugares a los que asisten jóvenes, a los que asisten jóvenes que están pues de fiesta, etcétera. Todas estas cuestiones son terribles, por supuesto. Ahora, creo que hay que ver la respuesta del gobierno francés, y la respuesta del gobierno francés se ha concentrado en dos puntos. Aumentar aparentemente la seguridad dentro de Francia, incluso, bueno, con un estado de excepción, dándole o pidiendo el presidente francés amplios poderes, e incluso con una propuesta de modificación constitucional en cuanto al estado de excepción, y realizar mayores ataques en Siria y en Irak en contra de las posiciones de esta organización. ¿Es suficiente este tipo de respuesta? ¿Es el tipo de respuesta que se necesita? Yo creo que, por supuesto, que el gobierno francés tenía que responder. Sin embargo, se mezclan varias cosas aquí. Una de ellas son las elecciones francesas, que están próximas. Otra es la imagen que puede dar el gobierno francés ante su población de que está haciendo algo en respuesta a estos ataques. Sin embargo, me parece que es evidente que estos dos tipos de medidas son insuficientes para hacerle frente a la situación, para bajar el peligro de nuevos ataques. En realidad, lo que debería hacerse, el núcleo, el centro, el eje de las acciones a realizar para hacerle frente a la situación esta, es empezar por impulsar con mucha fuerza el logro de la paz en Siria.
Se dice fácil, sabemos que no es un asunto tan fácil, ¿verdad? Hay 4 años de guerra, más de 4 años de guerra, una guerra muy compleja en la que hay una serie de agravios entre las diferentes partes. No es fácil escoger quiénes de la oposición deben participar en un proceso de paz. Es difícil también para los de la oposición aceptar quién va a participar en el proceso por parte del gobierno. Todo esto son asuntos muy complicados, pero si no se empieza por ahí, es muy difícil que se logre controlar esta organización simplemente con mayores medidas de seguridad. Esta organización ha dado muestras de que ha aprendido de la experiencia tenida durante la primera década del año 2000, es decir, desde los ataques de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas en Nueva York hasta el inicio del levantamiento en Siria. Durante esos 10 años, esta organización aprendió a lidiar con estos asuntos. Y es muy importante este asunto de la paz en Siria porque esta organización, que como sabemos, y ya se ha planteado en otros videos que hemos realizado aquí en este espacio, esta organización empezó en Irak, pero en Irak había sido debilitada fuertemente y empezó a recuperar fuerza de una manera notoria e importante en Siria. Ellos fueron a Siria en 2011 o 12 a más tardar a contribuir a la creación de una organización siria de Al-Qaeda y recibieron muchísimos fondos, recibieron muchísimos apoyos, gozaron de la tolerancia de muchos gobiernos que ahora están en la coalición contra esta organización. Aparentemente lo que estaban pensando muchos gobernantes era que la prioridad principal era tumbar a Bashar al-Assad, que era posible tumbar a Bashar al-Assad y que después del derrocamiento de Bashar al-Assad lo que seguía era un periodo de caos en Siria, pero que podrían controlarlo. Esto no fue así. Ninguna de estas hipótesis, que en mi opinión seguramente son las que primaron en los gobiernos que participaron en la coalición en contra del gobierno de Assad, deben haber estado siendo consideradas. Y estas medidas, al no funcionar, llevaron al fortalecimiento de esta organización y de algunas otras organizaciones con una ideología muy similar y que han llevado a la muerte de muchísimas personas en Siria, en Irak, pero también en otros países. Esta organización particularmente ha combatido a gente por su religión, ya sea porque son chiíes o porque son cristianos o porque son yazidíes, o no por la religión, pero porque son kurdos. Han realizado ataques en Arabia Saudita, realizado ataques muy mortíferos en Turquía, han realizado ataques en Beirut, en Líbano, y no se ve cuándo van a detener estos ataques. Más bien la tendencia es a que continúen estos ataques en diferentes países para marcar que están siendo eficaces y que la coalición, a pesar de los ataques que hagan contra ellos, no será eficaz en detenerlos. Y esto en parte porque muchos de los que han ido a Siria a combatir con esta organización
vienen de esos países que acabo de mencionar y de muchos otros en los que todavía no han ocurrido ataques. Y todas estas muertes son igualmente graves. Ahora todos estamos centrados en lo de los ataques de París, a todo el mundo lo ha conmovido, ha habido un revuelo internacional. Es gravísimo lo que ocurrió y qué bueno que haya revuelo, pero el revuelo tiene que irse orientando a soluciones eficaces, efectivas y que lleven a un cambio en la manera en la que se relaciona los países europeos con los pueblos del Medio Oriente. Esa es la única manera en la que se puede esperar un cambio real. Si no se empieza por ese punto, de nada van a servir ni las bombas, ni más bombas en contra de esta organización. Por ejemplo, en Raqqa es una ciudad en la que mucha de la población vive ahí y es gobernada por esta organización, no por gusto, sino porque ahí así les tocó. Y esta gente también puede ser víctima de estos bombardeos y es una cuestión totalmente injusta. Aumentar la seguridad, pues sí, puede haber mayor seguridad en los aeropuertos, puede haber mayor seguridad, pero esta organización ha demostrado que tiene la capacidad para sacarle la vuelta a estos puntos de seguridad. Por lo tanto, mi conclusión es, insisto, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo central tiene que ser tomar pasos eficaces para detener el conflicto en Siria, que ya por sí mismo e independientemente de la existencia o no de Estado Islámico, constituye una de las crisis humanitarias más graves que ha vivido la humanidad en los últimos 60 o 70 años.